A lo largo de los siglos han surgido grandes imperios y civilizaciones. Sus creadores han gobernado naciones, regiones y continentes durante cientos, incluso miles de años. Algunos de los grandes legados y logros de estos imperios se han perdido en el tiempo, pero de lo que han dejado en rocas y ruinas podemos rescatar sorprendentes historias. A lo largo de su historia, México ha enfrentado una serie de conflictos épicos, violentos y sangrientos que han definido la cultura e identidad de esta compleja nación. Creo que Edward Gibbon dijo que la historia es un registro de crímenes, desgracias y disparates de la humanidad. Es una visión un poco fatalista, pero México tiene mucho de eso. El conquistador español Hernán Cortés y el líder azteca Moctezuma forjaron una nueva nacionalidad al momento de conocerse. Pero en los siglos siguientes hubo divisiones que aún se mantienen entre indígenas y europeos, entre la Iglesia y el Estado. Tras 300 años de ocupación española, en el siglo XIX, México sufriría 5 invasiones extranjeras en menos de 100 años, una de España, 2 de Francia y Estados Unidos. Estas influencias han creado una cultura y una nación única que aún lucha por liberarse de un pasado tormentoso. Conquistadores, guerra y revolución. Una historia mexicana. En la primera mitad del siglo XIX, México emergió en medio del caos de una guerra de independencia contra sus colonizadores españoles, para luego sumergirse en otra serie de crisis e invasiones, incluyendo otra de Estados Unidos, en la que perdió casi la mitad de su territorio. Después, en la segunda mitad del siglo, el país se vería víctima de otro caos sangriento, en gran parte debido a serios conflictos ideológicos entre la Iglesia y el Estado. Episodio 3. Guerra Civil. Iglesia versus Estado. Se autopercibían más católicos que España. Consideraban que su catolicismo era mucho más puro y también que eran más leales al Papa, que cumplían a cabalidad con las directrices de la Iglesia, que su vida era más religiosa. Se creían el más católico de todos los países, a tal punto que en cierto momento le dijeron al Papa, cuando éste tenía problemas con Francia en Europa, venga a México y aquí tendrá un refugio seguro para usted y siempre será honrado. Cuando México se quedó sin dinero luego de la independencia, le ofrecieron al Papa 100,000 pesos al año para ayudarlo con sus gastos. ¿De dónde iban a sacar el dinero? Nunca se sabrá. Pero es un reflejo de que México era un país muy católico. Y esto era muy importante porque cuando Estados Unidos decidió invadir el país en 1846, había un gran temor de que el catolicismo sería destruido a manos de grupos protestantes. Decían que los protestantes tomarían el país y que éste perdería ese rango que lo hizo tan importante y único en la historia humana de ser el más católico de todos. Y había un enorme temor de lo que le pudiera pasar al país. La esencia de México se entrelazaba con la del catolicismo. Se creía que no se podía llamar México si no se le determinaba como un país católico. Era un rasgo nacional, un rasgo de la identidad mexicana. La Iglesia formaba parte del gobierno civil, por lo cual era un estado dentro del estado. El conflicto entre fuerzas católicas conservadoras que querían preservar el viejo orden y liberales reformistas que deseaban cambios radicales y redistribución de tierras se intensificó y pronto evolucionó a una guerra civil. ¿Era este estado una república liberal, moderna y constitucional? ¿Podría ser posible que siguiera los principios de la Revolución Francesa
con las primeras etapas de la Declaración de los Derechos del Hombre, las libertades individuales, las elecciones de un gobierno constitucional, ¿sería una república federal como los Estados Unidos? Los líderes liberales mexicanos veían el destino de su país en esa dirección. Los conservadores, por otro lado, estaban a favor de crear un Estado católico. Veían la fe católica como la única religión, excluyendo así otra forma de cristianismo en México, mientras que los liberales querían pluralizar las formas de cristianismo en el país. Así que había dos visiones completamente opuestas de lo que debía ser el Estado mexicano. Los reformistas eran dirigidos por un abogado indígena del estado de Oaxaca llamado Benito Juárez. Él ganaría la guerra e impondría una visión del país que sigue vigente. Desde la perspectiva católica y conservadora, Juárez era un ser enviado por el demonio para arruinar la Iglesia Católica en México. La idea detrás del gobierno de Juárez y de la generación liberal en la época de la Reforma era dar supremacía al poder civil sobre la Iglesia y el ejército, para poder emancipar la educación del control del clero, establecer el gobierno constitucional y el traspaso pacífico del poder frente a las intervenciones periódicas de los jefes militares que están respaldados por diversas facciones políticas civiles, y quería establecer políticas y establecer la supremacía de la ley. Juárez defendía la supremacía de la ley, y se decía que él era un hombre más peligroso con la ley a su favor que con un par de pistolas. ¿Era un civil? No un caudillo militar. Lideraba una oposición política. Era el presidente, pero en realidad siempre vestía de civil, con ropa negra muy discreta. Era austero, mas no corrupto. Llevaba una vida muy modesta. Creo que eso contrasta actualmente con Santa Anna, quien siempre se pavoneaba con toda clase de ropa elegante y accesorios militares. Así que yo diría que Juárez era un gran líder civil patriótico. Juárez se dispuso a desmantelar el poder de los conservadores que habían dirigido el país durante 300 años, incluyendo la Iglesia. Crearon un estado de rebelión armada dentro de la Iglesia. El Vaticano condenó las leyes de la Reforma. Muchos clérigos en México escribieron cartas muy violentas y ensayos que condenaban las reformas. Y su relación con la Iglesia era muy complicada porque él lideró el gobierno durante un periodo en el que estaban haciendo una serie de reformas que separaría eventualmente la Iglesia del Estado. Se confiscaron propiedades de la Iglesia, como este monasterio en el centro de Querétaro. Según una ley de 1833, el Estado dejaría de imponer el cumplimiento de los votos monásticos, lo que quiere decir que las únicas personas enclaustradas en este país eran las monjas. Los hombres no lo estaban. Todos los hombres eran frailes involucrados en la evangelización o eran parte del sacerdocio secular. Vivían en sus parroquias y eran mundanos. Las únicas personas enclaustradas en México eran monjas. No había monjes en el país sino hasta el siglo XX, cuando se instalaron ciertas órdenes en México donde vivían una vida de claustro, pero no en el periodo colonial ni en el siglo XIX. Las mujeres eran las únicas enclaustradas en México. Esta ley de 1833 decía que el Estado no arrestaría a las mujeres que intentaran fugarse de un convento. Porque hasta entonces, si una mujer hubiera estado dispuesta a enfrentarse a la excomunión, a salir de algún modo y poder escapar, tenía que aceptar el hecho de que todos los que estuvieron en contacto con ella serían excomulgados de inmediato. Incluso si alguien les llevaba un vaso de agua, debía ser excomulgado.
Entonces no era nada fácil escapar de un convento. Pero si alguien se atrevía a hacerlo, la policía la llevaba de vuelta. El Estado dijo en 1833 que nunca más harían estas cosas. Ya no iban a imponer los votos monásticos. Las mujeres podrían dejar el convento si era su elección. En Puebla, una tradicional ciudad católica, las figuras religiosas se ocultarían. Las monjas carmelitas de este convento se refugiaron en este claustro, escondidas del mundo exterior por una serie de entradas selladas. La comunidad local protegió a las monjas que se ocultaron allí durante los siguientes 60 años. El paisaje urbano al exterior no revelaba quiénes vivían detrás de esas paredes. Fue hasta 1934, durante la Guerra Cristera tras la Revolución Mexicana, que fueron descubiertas, desalojadas y despojadas de sus muebles y pertenencias. Todas ellas fueron devueltas y ahora expuestas en este museo. La guerra civil no solo dividió el país, también afectó duramente la economía mexicana. Cuando el gobierno no pudo devolver los millones de dólares en deudas a los prestamistas europeos, los argumentos a favor de las represalias europeas e incluso de la invasión cobraron fuerza. Había un ambiente de fragmentación política en México, desorganización y bancarrota total. El otro problema era que el gobierno tenía muy poco dinero. Y la corona española sí lo tenía. En el siglo XIX el Estado ya estaba completamente en bancarrota, lo que lo hizo más inestable. Habían entrado en un círculo vicioso sin dinero. No podían pagarle al ejército. Este se rebeló, otra persona llegó a la presidencia. Él tampoco les pagaba. En medio de la agitación política, las fuerzas conservadoras, incentivadas por Napoleón III de Francia, decidieron recurrir a un Habsburgo para retomar el control. Napoleón III y su séquito tenía la visión de transformar México en una especie de un nuevo estado satélite neocolonial bajo la tutela francesa. Pero no había nadie disponible para la corona. Los mexicanos y conservadores de tendencia monárquica deseaban que un príncipe europeo fuera esa figura que estabilizara el país bajo una monarquía al estilo europeo. El plan los condujo al ocupante de este palacio en la lejana Europa, situado en un lago a las afueras de Trieste, donde aún ondea la bandera mexicana. Allí vivía el hermano menor del emperador del Imperio Austrohúngaro, Francisco José. Su nombre era Maximiliano y su destino sería uno de los más trágicos y sangrientos de la tumultuosa historia mexicana. Estos cómplices conservadores fueron a ver a Maximiliano y por supuesto a Napoleón III, quien era la mente maestra, que había estado implementando una política exterior intervencionista en Europa y trataba de ayudar a los italianos a lograr la unificación, así que se había entrometido en unos cuantos asuntos. Y pensó que podía crear un régimen leal a Francia bajo el mando de Maximiliano que ayudaría a detener la expansión de Estados Unidos. Creo que fue muy alocado, para ser honesto. Ni siquiera es que los franceses tuvieran intereses económicos en México. Los británicos sí, pero ellos no tenían tiempo. Decían, no vamos a invadir México, no tiene sentido. Pero Francia lo hizo, y a la larga fue un completo desastre. Con el respaldo de conservadores y franceses, propondrían al archiduque Maximiliano de Austria ser el nuevo emperador de México. No se puede ser liberal si se invade a un país ajeno. No se pueden imponer ideas liberales en una nación invadida y, en cierto modo, eso era lo que pasaba, aunque se mantuvo por años con un alto precio. Creo que al final siempre estuvo sujeto al fracaso, sobre todo una vez que la guerra civil terminó. Estados Unidos estuvo ocupado en otras cosas por años. Al ya no estarlo, apoyaron a Juárez porque no querían que una potencia europea se instalara al sur de su territorio. Esa fue otra razón por la que aquello no iba a perdurar por mucho.
Puebla sigue siendo una de las ciudades más europeas de México. Fue fundada por los españoles invasores en 1513 y se convirtió en un bastión del catolicismo. Nos sorprende que en el paisaje de Puebla predominen los chapiteles, los domos y las fachadas de muchas iglesias que hay en ella. La enorme catedral aquí en el centro de la ciudad fue consagrada en 1649. Sus campanarios están entre los más altos del país. El 5 de mayo de 1562 fue el escenario de una inusual victoria militar mexicana, celebrada anualmente con un desfile militar. El desfile se ha convertido en una celebración nacional del ejército mexicano. Exhiben grandes estandartes de los 9 héroes de la Guerra Mexicana estadounidense y una carroza con los restos del vencido ejército francés. ...5 de mayo de 1862. La Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, es recreada también por el Ejército Nacional Mexicano. 2,000 tropas mexicanas derrotaron a 6,000 soldados franceses que pretendían tomar el país e instalar al archiduque Maximiliano como jefe del gobierno mexicano. Pero el escuadrón mexicano venció a las bien equipadas fuerzas francesas. El ejército mexicano, comandado por el general Ignacio Zaragoza, mató a unos 1,000 soldados franceses e hizo que los sobrevivientes se replegaran hacia el Golfo de México. A pesar de la victoria del 5 de mayo, un segundo intento de invasión francesa tuvo éxito 2 meses después, y Maximiliano se instaló como emperador, a lo que sus partidarios llamaron el Segundo Imperio. La invasión francesa desató una guerra civil entre Maximiliano y las fuerzas comandadas por Juárez, el líder legítimo de México. Un considerable porcentaje de la población de un México agotado apoyó el proyecto y el Segundo Imperio francés. Los militantes católicos estaban muy decepcionados, asustados. Se sentían amenazados por la Constitución de 1857 porque esa Constitución no reconocía a México como una nación católica. Y además afectó todo lo que era la libertad de la Iglesia, y ya con esas circunstancias, si perdía su independencia, no podría llevar a cabo su misión central, que era salvar a la población. Si se tenía un emperador, entonces el cargo mayor de la política mexicana no podía ser asumido por fraude electoral, ni tampoco mediante una rebelión, y así habría un tipo de tregua política. Durante esta tregua política construirían un Estado tan eficiente
que pudiera mantener el orden, controlar el territorio, defenderse de externas agresiones parecidas a la guerra mexicana-estadounidense en 1840, y en esta ocasión no iba a ocurrir lo mismo. Y también iba a prevenir cualquier rebelión interna, para así garantizar el orden, traer prosperidad, paz y felicidad a los mexicanos. Ellos pensaban en poder cambiar la forma de gobernar el país. El castillo de Chapultepec, en Ciudad de México, el famoso escenario de la última batalla contra los estadounidenses 15 años atrás, se convertiría en el hogar de Maximiliano. Hoy, el castillo exhibe el estilo de vida y los adornos europeos de Maximiliano y su esposa. Su elaborado carruaje real permanece allí, junto con la carroza negra de Juárez, mucho más sencilla, que solía verse a menudo en el campo mexicano durante la reanudación de la Guerra Civil, ahora entre los reformistas y los conservadores y su nuevo emperador europeo. Él no era un miembro de la élite blanca. Digamos, no era, un producto propio de la educación de clase alta tras leer y escribir poesías, novelas u obras costumbristas de la literatura en francés o inglés o cualquier otra cosa similar. Como algunos de sus colegas, Juárez fue visto por casi todos aquellos que recibieron su carruaje tras sus 2 exilios en el territorio mexicano. La gente lo conocía, lo observaba, veían ese rostro moreno. También vieron cómo vestía. Él era un político más consciente de su imagen que cualquiera de los resplandecientes generales. Siempre tenía su traje de abogado, color negro y corbatín. Todos lo vieron frente al carruaje, yendo al exilio, huyendo del ejército francés, huyendo de ser fusilado en el acto. Esto también lo hicieron los generales conservadores. Así podían ver el peligro y él sabía cómo sacarle ventaja a esta situación. Maximiliano le tomó un cariño genuino al pueblo mexicano y defendió las políticas de la reforma agraria, la libertad de culto y el derecho al sufragio para los no terratenientes. Pero nunca venció la oposición de los reformistas mexicanos y de muchos gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, que se negó a reconocer su gobierno. Maximiliano era en muchos aspectos ingenuo y estaba mal informado sobre cómo era realmente la situación en México. Así que en lugar de estabilizar el país por el simple hecho de estar allí, empeoró la situación. Y con eso ignoró la Constitución de 1857. También ignoró la legal elección del presidente Juárez en 1861, así como la lucha de los mexicanos por tener un gobierno constitucional desde la independencia. Él quedó atrapado en aquella situación que para él era muy difícil de comprender en su totalidad. Tras 3 años de guerra civil, Francia abandonó al emperador, quien debió rendirse y entregarse. Juárez en ese momento promulgó una ley que le permitía ejecutar a cualquiera que se involucrara o promoviera una intervención extranjera. Así que incluso antes de que Maximiliano llegara a México, Juárez ya tenía una ley bajo su influencia que preveía su ejecución en el momento en el que llegara. Querétaro es aún hoy un lugar muy español, debido a sus elaboradas catedrales y conventos.
Un gigante acueducto construido por los españoles hoy pasa desapercibido en una moderna ciudad que alberga muchas nuevas industrias. Pero durante la Guerra Civil, su gente apoyaba el conservadurismo, el catolicismo y la monarquía. Fue aquí, en la ciudad de Querétaro, donde Maximiliano, abandonado por los franceses, se refugió para luego entregarse. Fue encarcelado en este monasterio, actualmente llamado el Templo de la Cruz. Estuvo preso 18 meses en esta austera habitación, que se mantiene tal como era hace más de 150 años. Maximiliano pasó sus últimos días aquí, antes de que lo llevaran a las afueras de la ciudad al Cerro de las Campanas y lo fusilaran junto a 2 aliados generales mexicanos. Los consideraban traidores por colaborar con un gobierno que fue impuesto por un ejército invasor, el ejército de Francia. Había conservadores que pertenecían al ejército y, tras la guerra, estaban al margen de la sociedad. Por ende, le pusieron precio a sus cabezas y muchos de ellos se exiliaron o simplemente siguieron en combate, se mantuvieron en una larga guerra con los liberales. A Maximiliano lo ejecutaron junto a 2 de los generales conservadores más interesantes e influyentes de esa época. Uno de ellos era Tomás Mejía. Este hombre era un cacique, él era un indígena otomí de Sierra Gorda, Querétaro, y él estaba convencido que si México no era católico, era el fin del país. Y por ello, Estados Unidos era tan peligroso y por esa razón decidió unirse al servicio militar para luchar contra los estadounidenses, que son todos protestantes, lo cual no es verdad, pero así lo cuentan, y se veía como un soldado de la fe. Él era devoto de la Virgen del Pueblito, una pequeña ciudad a las afueras de Querétaro. Es un culto religioso franciscano. Él se resistía con firmeza a la causa liberal, porque podían secularizar el Estado y el país. Y el país en ese entonces era visto por la religión católica desde el siglo XVII como la Nueva Jerusalén protegida por la Virgen de Guadalupe. Por ese México fue que él murió. Hubo dignidad en esa ejecución donde estaba el emperador y sus 2 generales, donde él les cedió el punto central. Lo habían ubicado en el medio de ambos y el general Miramón le dijo: «No, los valientes merecen el lugar de honor». Luego le dijo a todos en un conmovedor discurso que esperaba que su sangre fuera la última que se derramara por este país, ya que moriría por México, pues él realmente consideraba a esta nación como su patria. Algunos historiadores argumentan que eso es lo que lo hace mexicano, que México no odian a Maximiliano y una de las razones de no odiarlo es que dio su vida por el país. Él se sacrificó por su nación, aunque lo ejecutaran por ser considerado un enemigo y un usurpador. La forma en que escenifica su muerte es muy impactante para la memoria nacional. Fue llamativo y aún la gente lo recuerda. El lugar donde fue fusilado es muy visitado por los turistas mexicanos, pues tiene un aura demasiado conmovedora. Esta famosa pintura de Manet representa la ejecución. Manet pintó no como una crítica a Maximiliano, sino como una crítica al gobierno francés, a Napoleón y sus locas ideas sobre hacer de México un protectorado y sacrificar muchas vidas y fortunas francesas en esta loca idea de que es un gobierno autoritario, y los soldados que ejecutan a Maximiliano en la pintura no son mexicanos, sino soldados franceses. El hecho de que lo pintara 3 veces, de que los cuadros viajaran
y fueran hasta Nueva York, que se pudiera pagar una pequeña cantidad por contemplarlos, creo que habla no solo del carácter evocador del cuadro en sí, sino que muestra cierto momento en la historia en el que se percibía un mundo que estaba dividido en dos posibles alternativas. Uno fue la democracia, progreso y, en otros casos, repúblicas. Por otro lado, la sensación de una cierta reacción que puso fin a aquellas revoluciones de 1848, que eran autoritarias, eran imperialistas, más una Europa tratando de expandir y dominar otras partes del mundo, y que la ejecución de Maximiliano fuera el triunfo del bando que defendía la democracia, el progreso y el futuro contra aquellas fuerzas autoritarias atadas al pasado. Esa pintura de Manet hace pensar que todo estará bien, y es porque triunfó la justicia. Maximiliano ofreció monedas de oro a sus ejecutores para que no le dispararan en el rostro. Los hombres aceptaron el dinero. El cuerpo de Maximiliano languideció en Ciudad de México durante meses antes de ser devuelto a Austria. Fue tan grande la ofensa que causó la intervención europea y el traer a México a un príncipe europeo y el intento de hacer retroceder las libertades que a tan alto costo habían logrado los liberales, que ameritó una ejecución como escarmiento a los europeos para que no enviaran más príncipes. Pero específicamente, el hecho de que Maximiliano fuera de Habsburgo hacía recordar al rey español en la conquista, que era también de Habsburgo, Carlos I. Bajo su vigilancia, siguiendo sus propias instrucciones, había permitido la ejecución del último emperador azteca que había sido llevado voluntariamente junto con algunos conquistadores al sur de México para mostrarles toda la abundancia del antiguo imperio azteca que estaba a sus pies. Cuando él estaba allá, algunos conquistadores lo ejecutaron. México no había olvidado aquello, y el mensaje era: un Habsburgo mató a nuestro hombre, Cuauhtémoc, en 1522. Vamos a matar a nuestro hombre, fue algo así, como ojo por ojo, vengando de esta manera la muerte del gran Cuauhtémoc. En 1900, el gobierno austríaco construyó este monumento a Maximiliano en el lugar de su ejecución. Esa gigantesca estatua de Juárez, el hombre a quien usurpó Maximiliano y que luego lo venció e hizo ejecutar, se erigió en 1967 y destaca sobre el otro monumento, lo cual simboliza al vencedor sobre el vencido. Benito Juárez, el abogado zapoteca, es uno de los principales héroes mexicanos. Sus planes y su visión dieron fruto por décadas. Gobernó el país durante 12 tumultuosos años hasta su muerte en 1872. La derrota de Maximiliano fue el primero de muchos fracasos militares para Napoleón III. El sobrino de Napoleón Bonaparte reconstruyó Francia tras la Revolución de 1848, incluyendo su capital, París, donde muchos de los clásicos edificios y bulevares que mandó hacer aún existen. Napoleón III también intentó reinstaurar el imperio colonial francés y desplegó miles de tropas, no solo en México, sino también en Argelia. Cuando los prusianos, con Bismarck al mando, pretendían crear el imperio alemán, los enfrentó también. El segundo imperio francés se derrumbó. Napoleón
quien siempre se había inspirado en su tío, fue capturado por los prusianos y exiliado. Murió años después en Inglaterra, donde permanece su tumba. El Valle de México. José María Velasco, 1875. En la época de estas grandes convulsiones, el paisajista mexicano Velasco pintó esta impresionante serie de bellísimos paisajes del país. A medida que la revolución industrial se extendía por el mundo, los bucólicos paisajes de Velasco pronto incluirían líneas de ferrocarril. La Alameda de México. José María Velasco, 1866. El Valle de México. José María Velasco, 1875. Todo parecía idílico en el campo, pero la muerte de Juárez pronto llevaría al poder a un general del ejército que se había hecho famoso en la guerra civil contra los franceses. El joven Porfirio Díaz fue uno de los generales que lideraron la exitosa derrota de los franceses a las afueras de Puebla en 1862. Como presidente, se encargó de guiar a México hacia la modernización, y no solo ocasionaría otra guerra civil, sino también una revolución. Tras un golpe de Estado, Porfirio Díaz se convertiría en el presidente más longevo de México. Fue testigo de la inversión extranjera y la industrialización del país. Al igual que su mentor Juárez, Díaz era un zapoteca de Oaxaca y de sangre indígena. Aunque eran por genética de orígenes indígenas, ¿saben? Pertenecían a tribus indígenas. Se identificaban con la élite de ese entonces. Juárez gobernó en gran medida a través de la gente de su propio nivel con la que había estado en la universidad y a la que conoció cuando fue gobernador. Díaz hizo lo mismo, no era un México gobernado por dos hombres de Oaxaca, eran camarillas enteras, como se les llamaba a las redes, de amigos que venían del Estado y les ayudaban a dirigir la administración. Entonces llegó este dictador militar y él dice: voy a poner límites a esto. Las cosas se calmarán y tendremos la oportunidad de poder crecer en materia económica, lo cual favorecerá a ciertos sectores y no tanto a otros sectores de la sociedad. Lo primero que hizo fue dar cierto grado de estabilidad al país. Esa es una de las razones por las que estuvo al mando por tanto tiempo y por las que era tan popular y tan admirado por todos los ciudadanos. Como dije antes, hubo estas 5 invasiones extranjeras. Había una pobreza continua en el país. Las comunicaciones estaban en malas condiciones y él llevó al país por la fuerza a una situación pacífica. Con la inversión extranjera crea vías férreas y así mejora la comunicación dentro del país que nunca se tuvo antes. Tenía una expresión que decía: hagamos una buena gestión, no más política, no más politiqueo. Fue un periodo de estabilidad y la estabilidad era muy atractiva luego de unos 60 años o 70 años de... No digamos que fueron 70 años de caos, pero sí de inestabilidad. Díaz gobernó por 34 años desde 1877 a 1911, un periodo ahora llamado el Porfiriato. Hacia el final, mantuvo el poder con represión y con el apoyo de naciones poderosas. Aunque la extinción cultural y social del México indígena era un objetivo que el Estado perseguía activamente, eso no es lo mismo que decir que un genocidio real de la población indígena era algo que el gobierno mexicano estaba tratando de llevar a cabo bajo Díaz. No querían la exterminación de los indígenas, solo querían que ellos dejaran de pertenecer a tribus y fueran mexicanos. El lenguaje que hablaban, su sistema político, su autonomía territorial y cultural, sus prácticas
religiosas autóctonas, su particular y especial relación con la tierra. Era todo visto como vestigios primitivos de la era colonial, que debían ser eliminados para abrir paso a un periodo glorioso de modernidad mexicana. La idea era que si se les podían arrebatar sus tierras y redistribuirlas entre quienes sabían utilizar la tierra de manera más productiva y eficiente, México sería un lugar mejor, sería un lugar más fuerte. Y básicamente, en términos generales, la extinción de los pueblos indígenas de México se vuelve política de Estado. Por su generosidad con los inversionistas foráneos, lugares como Ciudad de México fueron europeizados. Eran los días de la Belle Époque en Europa, próximos al modernismo, y mucho de ello causó conmoción en Ciudad de México. Este techo de vidrio de Tiffany del Gran Hotel de Madrid fue traído de París en 1905. Edificios cívicos como el de la oficina postal eran igual de lujosos. Dentro de su programa de modernización, Díaz supervisó la construcción de la primera vía férrea mexicana de Veracruz a Ciudad de México. Hoy, la vía férrea en la ciudad portuaria de México ya no funciona. Este tren de carga es lo único que aún existe del sueño industrial que tenía Díaz para su país. Sus críticos decían que Díaz se convirtió en el arquetípico entreguista, pues vendió su país por intereses propios. La inversión extranjera concentró las riquezas entre unos pocos y las condiciones sociales empeoraron. Privatizaron las tierras y muchos aprovecharon, incluyendo extranjeros y especuladores agrícolas. Él estaba a cargo cuando hubo un cambio masivo de propietarios de tierras y surgió una enorme competencia entre terratenientes extranjeros, entre estadounidenses, quienes consideraban a México como una colonia informal. Tenían enormes intereses económicos en México, las vías férreas, zonas donde crecía la economía, las tierras, las minas. Era una especie de anexión sin los inconvenientes de tener que invertir en el país. Tenían todo el acceso que necesitaban. Como ocurre con la gente que está en el poder por mucho tiempo, creo que Díaz empezó a perder el rumbo. Se rodeó cada vez más de un reducido grupo de asesores que tenían su propio modelo económico particular, que era un gobierno fuerte. Olvidarse de las elecciones o celebrar unas falsas. Mantener a la plebe en su sitio, conseguir inversión extranjera, exportar, construir ferrocarriles y telégrafos tuvieron éxito, pero este no era un programa muy popular. El resultado de eso fue que en la década de 1900, un régimen que era muy autocrático y estrecho, ya no tenía mucho apoyo popular, y también presidió con bastante claridad la disminución del nivel de vida y el empobrecimiento de una gran cantidad de campesinos, que era la mayoría del pueblo. Cuando terminó la era Díaz, la famosa fortaleza de Veracruz se convirtió en un símbolo de la opresión del presidente y parte de él se utilizó como cárcel para presos políticos. Las inquietantes y húmedas celdas de este edificio de más de 500 años de antigüedad aún pueden visitarse hoy en día. Entretanto, en Ciudad de México, Díaz vivía como un rey en el castillo de Chapultepec. Como Maximiliano, 50 años antes, tenía una sección adaptada a sus gustos reales. En 1910 se cumplió el centenario de la Revolución Mexicana. Díaz y los que tenía a su alrededor un gran grupo de escritores muy letrados y bastante buenos, aprovecharon ese momento para decirle al mundo que México había ascendido. Había una frase que utilizaban con mucha frecuencia: México se ha unido al grupo de las naciones civilizadas. Todo se veía muy bien y él invitaba al mundo a ver cómo México había triunfado. México era ahora un país civilizado, se estaba industrializando.
Sus ciudades tenían edificios monumentales, las calles estaban limpias y habían espantado a todos los indígenas que no tenían un aspecto muy bueno. México había ascendido, ahora era un país civilizado y parecido a Europa. Fue admirado por muchos como dictador benévolo y fue ultrajado como dictador despiadado por quienes sufrían su falta de justicia y sus violentas represiones contra algunas comunidades indígenas. Se le creó una imagen de gran civilizador y de hombre que, a pesar de su sangre indígena, cada vez defendió menos sus derechos. Era un nuevo blanco y se convirtió en un miembro respetado de la comunidad internacional. Las aisladas ruinas de la ciudad minera Mineral de Pozos apasionaban a Díaz. Buscando un renacimiento de la famosa industria minera de plata de México, creció hasta alcanzar una población de 70,000 habitantes. Ahora está desolado sobre una cumbre. Solo quedan vagones de trenes de otra estación ferroviaria que fue olvidada. Se hicieron grandes fortunas. La familia Guggenheim hizo mucho dinero en Aguascalientes, donde refinaban plata mexicana. Existen diversas empresas mineras estadounidenses que hoy todavía son rentables gracias al dinero que hicieron en México en aquellos días. Mineral de Pozos es un recordatorio simbólico de las malas decisiones de Díaz. Díaz fue derrocado en 1911 porque se consideró que había dejado de lado durante demasiado tiempo las garantías básicas, ignorando el derecho de acceso a la justicia y que la gente estaba perdiendo sus tierras y que ya no tenían derechos políticos, no disfrutaban de elecciones libres. Entonces eso creó una especie de círculo vicioso de reformas en México y luego reacción y luego revolución seguida de reformas. Era un círculo vicioso desde la época de Hidalgo, con gran polarización y periodos de mejora. Un adinerado abogado, Francisco Madero, desafió a Díaz y fue apoyado por la insurgencia. Tras 34 años en el poder, Díaz se hizo a un lado. Díaz comenzó muy bien y se quedó mucho más tiempo del esperado, como lo hacen los grandes líderes, pero en sus últimos años ya estaba bastante viejo, incluso con un poco de demencia senil, y perdió el rumbo político. No percibió que su gobierno estaba generando un gran descontento y no hicieron un esfuerzo por cambiarlo. Pudieron haber intentado hacer ciertas reformas, pero en realidad nunca lo hicieron. La situación fue escalando hasta explotar en el año 1910, lo cual nadie esperaba. Pero eso es lo que a veces pasa con las revoluciones. La gente no nota qué tan disgustada está hasta que se toma las calles. Como muchos otros antes y después, Díaz se fue al exilio. Fallecería en París, una ciudad que simbolizaba el sueño europeo que tenía para su país. Al abordar el barco en el puerto de Veracruz, lo último que vio de su país fue la fortaleza, como lo había sido para tantos otros en los siglos anteriores a él. Mientras Díaz se iba al exilio en París, donde moriría años después, en México, quien controlaba la fortaleza, controlaba el país. Ahora se producirían una serie de acontecimientos que acabarían en una revolución.